Sean todos ustedes bienvenidos al curso de Planificación, Programación y Control de Obras con MS Project. Quien les habla es el ingeniero Richard Anjaipoma, quien está a cargo del desarrollo del curso. Vamos a comenzar el curso. Para esta primera sesión vamos a desarrollar una sesión teórica en la cual vamos a recordar algunos términos básicos de programación, de control de obras, de planificación y de gestión de proyectos en general. Bien. Vamos a determinar qué es un proyecto, cuál es la planificación de proyectos y de obras, cómo es que se desarrollan las programaciones de obra, qué se entiende por rendimiento, la ruta crítica de un proyecto, cómo es que se calcula las duraciones de las partidas de una obra, qué es un diagrama de red, qué es una EDT y para qué sirve, qué diferencia existe entre un día calendario y un día útil, y a qué se refiere con holgura, o qué se entiende por holgura. Bien, decimos que las fases de la dirección de proyectos básicamente son tres, ¿no? La planificación, la programación y el control. La planificación es la fase en la cual se establecen pues los objetivos, se define el proyecto y se organiza el equipo de trabajo para luego en la fase de ejecución poder desarrollar lo planificado. En la fase de programación se asignan personas, dinero y suministro a actividades específicas del proyecto, así como relacionar las actividades entre sí. Esta fase es la que nosotros vamos a desarrollar en el curso, básicamente la fase de programación. Bien, es decir, que vamos a determinar qué actividades van a ser necesarias para la ejecución de una obra, qué recursos se van a utilizar para cada una de las actividades y en base a estos recursos determinar cuál es la duración de cada una de estas actividades para luego establecer una secuencia lógica y determinar la duración total del proyecto. Bien, luego de ello también tenemos la fase de control, que se refiere a vigilar los recursos, costos, calidad y presupuesto, revisar los planes y modificar los recursos para cumplir con los plazos y presupuestos establecidos. Bien, no olvidemos que la fase de control o seguimiento se desarrolla a lo largo de todo el proyecto, desde que éste inicia hasta que éste culmina. Bien, veamos entonces la definición de un proyecto. Decimos que es un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto, un servicio o un resultado único. Temporal, ¿por qué? Porque todo proyecto tiene un principio y un final que se encuentran definidos. Y único porque todos los proyectos producen entregables o elementos que son particulares y que son diferentes entre sí. Bien, el proceso y sus interacciones, nosotros para gestionar un proyecto, según la guía del PMBOK, que es la guía actual de gestión de proyectos, establece que existen 5 grupos de procesos: el inicio, la planificación, la ejecución, el control y el cierre. Estos 5 grupos de procesos se encuentran interrelacionados, como lo podemos apreciar en la imagen, en la cual, por ejemplo, la planificación está relacionada con la ejecución y a su vez este con el control, en la cual hay una retroalimentación. Es decir, si durante el proceso de ejecución existiera alguna observación, pues en la etapa de control o seguimiento se realiza esta observación. Por lo tanto, hay una retroalimentación a la ejecución para que pueda levantar estas observaciones en campo y de igual forma una retroalimentación a la planificación para que se vuelva a replanificar las actividades que han sido consideradas con observaciones. Bien, vamos a dar un poco más a detalle esto más adelante. Aquí tenemos un proyecto de construcción. Decimos básicamente que un proyecto de construcción es único, es temporal, tiene un presupuesto para poder ser ejecutado, tiene un cronograma, el cual está establecido en base al equipo, a la mano de obra y a los materiales. Asimismo cuenta con recursos y finalmente, durante su ejecución,
se producen los entregables y se realiza la entrega del proyecto. Bien, aquí tenemos el enfoque tradicional de un proyecto. Normalmente el enfoque tradicional de los proyectos es que estos no eran sostenibles, se ejecutaban sin un análisis de costo-beneficio, únicamente se agregaba un valor y un tiempo y se ejecutaban los proyectos, pero no se medían la sostenibilidad o la rentabilidad del proyecto para la sociedad, ¿no? El enfoque actual de un proyecto ha cambiado. Básicamente, la gestión de proyectos al cual que se tiene se determina mediante la guía del PMBOK que nos establece el Project Management Institute, el cual nos indica que para la gestión óptima y adecuada de proyectos es necesario desarrollar la gestión de 10 áreas de conocimiento, las cuales podemos apreciar en la diapositiva. Áreas de conocimiento como la integración, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, el riesgo, las adquisiciones y la gestión de los interesados. Gestionar adecuadamente cada una de estas 10 áreas de estas áreas del conocimiento nos va a permitir que nuestros proyectos sean exitosos. Más adelante vamos a ver en detalle en qué consisten estas áreas de conocimiento. Sin embargo, por ejemplo, es muy importante gestionar la integración de los interesados, porque normalmente en los proyectos existen conflictos sociales con la población durante la ejecución del proyecto, antes de iniciar el proyecto o inclusive después de culminar el proyecto. Entonces es muy importante realizar una gestión de los interesados con la finalidad de que podamos evitar y gestionar adecuadamente las personas involucradas en el desarrollo y culminación del proyecto. De igual forma, la gestión de los interesados está directamente relacionado con la gestión de las comunicaciones, ¿no? De igual forma es muy importante gestionar los recursos humanos, los riesgos que hay en el proyecto, porque estos están directamente relacionados con el tiempo, con la calidad y con el costo que hay en el proyecto. Bien, aquí tenemos algunas restricciones para un proyecto en la cual se establecen que un proyecto básicamente contiene 4 restricciones: el tiempo, el costo, la calidad y el alcance. Bien, es decir, que un proyecto se basa a estas restricciones. Sin embargo, la guía del PMBOK, como estamos viéndolo aquí, nos establecen algunas áreas adicionales que tenemos que tener en consideración. Aquí, a modo de ejemplo, podemos apreciar las etapas de un proyecto. Al inicio, se realiza el estudio, se verifica cuál es la necesidad. En este caso, por ejemplo, apreciamos que hay un río, entonces la necesidad es la construcción de un puente. Bien, una vez identificada la necesidad, pasamos a la etapa de planeación. En la etapa de planeación, básicamente se desarrolla el expediente o se hace el estudio de la necesidad para poder ser posteriormente ejecutado, ¿sí? Entonces, en la etapa de planeación se realizan todos los análisis y estudios correspondientes que el proyecto amerite. En la etapa de ejecución, se ejecuta lo que se ha realizado en la planeación, es decir, en un proyecto de inversión se ejecuta lo que está en el expediente técnico. Bien, y en la etapa de cierre se realiza ya lo que es la liquidación de obra, se hace la verificación de las actividades que se encuentran en el expediente y por ello se desarrolla la liquidación de obra o cierre de proyecto. Aquí tenemos las etapas del proyecto, desde su inicio, su planificación. Durante la planificación, por ejemplo, nos establece que se hacen las preguntas qué, quién, cómo, cuándo se lo va a realizar, con qué recursos se va a realizar el proyecto, con estos recursos cuánto va a ser el costo, ¿no? Luego se realiza la aprobación, se ejecuta el proyecto, durante la ejecución se realiza un proceso de seguimiento y finalmente se llega al proceso de cierre en el cual se establecen las lecciones aprendidas durante la ejecución. Aquí tenemos algunas estrategias de planificación, ¿sí? Una de las estrategias es la mejora continua. La mejora continua, básicamente, que está planteado por Deming, nos establece en forma general lo siguiente.
que cuando nosotros tenemos una actividad, lo primero que se debe realizar es planificar. Se planifica, luego se ejecuta, aquí lo tenemos, se planifica, luego de ello se ejecuta. Una vez ejecutado, se revisa que lo ejecutado cumpla con la calidad del proyecto. Si es que hubiera observaciones, se actúa bien para levantar esas observaciones y nuevamente se planifica, se ejecuta y se revisa, ¿no? Todo eso es un círculo bien que nos permite realizar una mejora continua en cada uno de los procesos de nuestros proyectos. Bien, continuemos. Aquí vamos a hablar un poco de los grupos de procesos que nos establece la guía del PMBOK. Bien, eh, tenemos como primer área de conocimiento la gestión de la integración. Habíamos indicado anteriormente que en la guía del PMBOK nos establecen 5 grupos de procesos, que es el inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Estos 5 grupos de procesos se desarrollan en 10 áreas de conocimiento. Bien, ahora vamos a hablar de estas áreas de conocimiento. Primero tenemos la gestión de la integración como parte del grupo de procesos de planificación, ¿no? La integración es el proceso necesario para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes que se encuentran en la gestión del proyecto. Cada área de conocimiento, vamos a regresar para, para poder explicarles, cada área de conocimiento que nosotros apreciamos en esta parte nos genera un plan. Por ejemplo, al momento de gestionar el tiempo, vamos a tener un plan de la gestión del tiempo, un plan para la gestión de la calidad, etc. Bien, todos estos planes de cada una de las áreas de conocimiento se integran o se desarrollan en la planificación de la gestión de la integración. ¿Sí? En el área de conocimiento de integración es que se desarrollan todos estos planes de gestión de las demás áreas del conocimiento. Bien. Luego tenemos la gestión del alcance. ¿Por qué es importante gestionar el alcance? El alcance es el proceso para crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, se va a verificar y se va a controlar el alcance del proyecto y cómo se creará y definirá la estructura del desglose de trabajo. El alcance básicamente se divide en tres partes. Tenemos aquí que primero se define el alcance, ¿sí? Una vez definido el alcance, se crea la EDT, que es la estructura del desglose de trabajo. Y el alcance básicamente nos define qué es lo que se va a hacer en el proyecto y qué es lo que no se va a hacer en el proyecto. Y eso se plasma con la creación de la EDT. Bien, en la EDT se encuentran todas las actividades que se van a desarrollar en el proyecto. Por lo tanto, la EDT es la herramienta de control que nos permite gestionar el alcance o definir el alcance. Todas las actividades que se encuentren en la EDT van a ser ejecutadas y aquellas que no se encuentren en la EDT no serán ejecutadas. Bien, la EDT entonces decimos que es la descomposición jerárquica orientada al entregable del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto. Y el propósito de la EDT es organizar y definir el alcance total aprobado del proyecto. Bien, en la EDT entonces se encuentran todas las actividades que se van a desarrollar y ejecutar en el proyecto de obra. Aquí tenemos un ejemplo de una EDT. Normalmente las EDTs tienen niveles. En el nivel más bajo se encuentran los paquetes de trabajo, los cuales cumplidos los paquetes de trabajo conlleva a cumplir el paquete de planificación y a su vez estos a cumplir con la cuenta control, que forman parte de un entregable. En este caso tenemos, por ejemplo, dos entregables, un tipo 1 y un tipo 2, que forman parte del proyecto en general. Bien, ok. Luego pasamos a la gestión del tiempo, ¿sí? En la gestión del tiempo es lo que nosotros vamos a realizar con la ejecución de este curso. Vamos a determinar el cronograma de obra
y va mediante una programación de las actividades. Bien, en la gestión del tiempo de la guía del PMBOK, nosotros definimos las actividades. Una vez definidas las actividades, se establecen las secuencias lógicas que van a tener estas actividades para cumplir con los entregables del proyecto. Una vez realizado las secuencias lógicas que nos establece el diagrama de red, pasamos a estimar los recursos que son necesarios para cumplir con cada una de estas actividades. Una vez determinados los recursos para cada una de las actividades, con estos recursos vamos a determinar cuál va a ser la duración de cada una de las actividades con los recursos planteados y la secuencia lógica establecida. Bien, una vez determinado entonces la duración de las actividades y la secuencia lógica mediante el diagrama de red, pasaremos a desarrollar el cronograma. Bien, una vez desarrollado el cronograma tendremos ya el cronograma final del proyecto. ¿Sí? Así es la secuencia lógica como nosotros vamos a desarrollar nuestro cronograma de igual forma en el MS Project. La definición de las actividades se realiza previamente cuando se realiza el presupuesto. Ahí se definen las actividades. Sin embargo, lo que nosotros vamos a realizar es determinar la secuencia lógica de estas actividades, adicionarle qué recursos van a ser utilizados a estas actividades. En base a ello, estimar una duración para cada una de las actividades dependiendo del criterio del proyectista. Y finalmente podemos obtener el cronograma final del proyecto, que eso es el objetivo de este curso. Bien, otra área del conocimiento que nos establece la guía del PMBOK es la gestión de los costos, ¿no? Básicamente esto se determina con el programa del S10. Se estima los costos, se prepara el presupuesto del proyecto y en base al análisis de precios unitarios tenemos un presupuesto de obra. También nos habla acerca de la gestión de la calidad. Es muy importante tener en cuenta la gestión de la calidad porque esto nos va a permitir que nuestros entregables sean aceptados y no tengan observaciones, ¿sí? Porque el cliente a quien eh, van a ser planteados los entregables nos va a emitir observaciones si es que no se ha cumplido con la gestión de la calidad correspondiente y si es que no se ha cumplido con la gestión del alcance. Es por eso que es muy importante gestionar la calidad a lo largo de todo el proyecto. De igual forma nos habla la gestión de los recursos humanos y la gestión de las comunicaciones, que es muy importante de igual forma porque mediante los recursos humanos es que se ejecutan todas las actividades del proyecto. Y esto está directamente relacionado con las comunicaciones para evitar así los riesgos, las pérdidas económicas, etc. ¿Sí? Para la gestión de los riesgos, la guía del PMBOK nos establece que primero tenemos que realizar una planificación de la gestión del riesgo. ¿Sí? Es decir, decidir cómo abordar, planificar y ejecutar si es que hubiera un riesgo, cómo es que vamos a actuar. Entonces la guía del PMBOK nos establece que primero debemos realizar una planificación de la gestión del riesgo y eso plasmarlo en un plan. Una vez realizado ello, si es que se presenta un riesgo, primero se procede a la identificación del riesgo. Se identifica el riesgo, se realiza el respectivo análisis del riesgo, que puede ser análisis cualitativo y posteriormente el análisis cuantitativo. Una vez realizados esos análisis y procedidos de acuerdo al plan, se establece una respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo de tal forma que pueda minorar todos los efectos negativos hacia el proyecto. Bien, así es como se gestionan entonces los riesgos para un proyecto. También se deben tener en cuenta la gestión de las adquisiciones, ¿no? En todos los proyectos, por ejemplo, las adquisiciones normalmente son en diferentes tiempos. Pueden ser al inicio del proyecto, pueden ser durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, es muy importante gestionar las adquisiciones porque hay que tener en consideración que estos también nos emiten unos gastos generales adicionales si es que no se gestionan adecuadamente. Bien, por eso es muy importante planificar las compras
planificar las contrataciones, etc. Y finalmente aquí hay una área de conocimiento adicional que no se ha considerado, que es la gestión de los involucrados. Los involucrados son todas aquellas personas o agentes externos con las cuales estos se ven afectados con el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, para evitar, por ejemplo, conflictos sociales o para establecer que los entregables sean los adecuados y no haya observaciones, es importante gestionar los involucrados en el proyecto. Bien. Aquí tenemos entonces la secuencia lógica de la ejecución de un proyecto. Se hace un estudio, se procede a la planificación, luego se programa y se controla. Aquí tenemos la programación de un proyecto. Durante la programación, como ya lo habíamos indicado, se produce una EDT, es decir, una estructura de desglose de trabajo. Se ordenan las actividades, se determina la duración de cada actividad, se calcula los recursos en materiales, en mano de obra y en equipo y herramientas que van a ser utilizados para cada una de las actividades, y se determina finalmente cuáles son las actividades críticas que van a permitirme desarrollar mi proyecto. Bien, los propósitos de la fase de programación de un proyecto es que tendremos que obtener la relación de cada una de las actividades, ¿sí? Identificar las relaciones de precedencia entre cada una de las actividades, fomentar el establecimiento de una duración y un costo para cada una actividad y realizar una utilización de los recursos óptima. Bien, que eso es lo que nos va a permitir realizar una programación de obra eficaz. Recuerden que las programaciones de cada uno de los proyectos dependen netamente del proyectista. ¿Sí? Es por eso que es muy importante tener duraciones y costos bajos con utilización de recursos al criterio del proyectista. Aquí tenemos algunas técnicas de programación, ¿no? El diagrama Gantt, por ejemplo, que es el que nosotros vamos a desarrollar en nuestro proyecto. Tenemos el método de la ruta crítica, que también de igual forma vamos a determinarlo, que básicamente nos va a determinar cuáles son las actividades críticas del proyecto y aquellas actividades que tienen holgura cero. Y tenemos la técnica de evaluación y revisión de programas, la técnica PERT. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de Gantt, ¿sí? En el cual podemos apreciar las duraciones de cada una de las actividades y las secuencias. Bueno, no están establecidas, pero esa es básicamente la forma de un diagrama Gantt, ¿sí? Únicamente nos indica la duración de cada una de las actividades. Vamos a ver un poco sobre las técnicas PERT versus el método CPM, ¿no? Estas dos técnicas siguen 6 pasos básicos, ¿sí? Definen el proyecto y todas sus actividades, definen las relaciones lógicas entre cada una de las actividades. Con estas relaciones lógicas se dibuja el diagrama de red o el grafo, se asignan las estimaciones de duraciones y costos a cada actividad, es decir, se asignan los recursos, se calcula el camino de mayor duración, sí, de todas estas actividades, establecidos ya las secuencias lógicas y los recursos, se calcula el camino de mayor duración y finalmente se utiliza el grafo para ayudar a planificar, programar, seguir y controlar el proyecto. El grafo se refiere al cronograma final del proyecto, no que se obtiene de las relaciones lógicas de cada una de las actividades. Aquí tenemos algunos principios de construcción del grafo PERT. ¿Sí? El grafo solo tendrá un suceso inicial y un suceso final, ¿no? Toda actividad, a excepción de la que salga del suceso inicial o llegue al suceso final, tendrá al menos una actividad precedente y otra siguiente. No podrán existir dos actividades que teniendo el mismo suceso inicial tengan el mismo suceso final, ¿no? Para solucionar ese problema se crean lo que se denomina actividades ficticias. Esto lo podemos apreciar en este ejemplo. En la parte superior tenemos cuál es la forma incorrecta, ¿sí? Vemos la forma incorrecta de una secuencia, ¿no? Ejemplo, de la actividad número 2 está saliendo o está llegando la secuencia lógica a la actividad número 3 con diferentes duraciones, lo cual no es correcto.
¿sí? Está llegando con diferentes actividades. Lo correcto es lo que se encuentra en la parte inferior, en la cual, si se desea llegar a una misma actividad con la procedencia de dos actividades, se debe crear lo que se denomina una actividad ficticia. La actividad ficticia en este caso se representan con líneas discontinuas, ¿sí? Y la duración de estas actividades ficticias es igual a cero. Es por eso que no genera una variación del cronograma del proyecto. Únicamente con la finalidad, se utiliza la actividad ficticia con la finalidad de no incurrir en que para una misma actividad o a un mismo punto lleguen dos actividades. Bien, ok. Y aquí tenemos algunas definiciones con respecto al metrado, ¿no? El Reglamento Nacional de Metrado nos indica que es el cálculo o la cuantificación de las partidas, y también tenemos lo que corresponde al CAPECO, que nos indica que es la cantidad de obra que se va a realizar, ¿sí? El metrado también vamos a tenerlo en consideración porque recuerden que el metrado forma parte del presupuesto de obra de un proyecto. Bien, por lo tanto, también de igual forma es importante. Y aquí tenemos los análisis de precios unitarios, los rendimientos, las cuadrillas y el aporte unitario. Básicamente estos análisis de precios unitarios se ejecutan para obtener el presupuesto de obra. Pero es importante aquí para la programación del proyecto porque recuerden que vamos a ingresar de igual forma recursos a cada una de las actividades. Y estos recursos están relacionados directamente con los análisis de precios unitarios para obtener el presupuesto de cada una de las actividades y de tal forma el presupuesto final de una obra. Sí, tenemos que el rendimiento es la cantidad de trabajo que se obtiene de los recursos, la cuadrilla es el número de obreros, equipos que participan en la estructura de costos de mano de obra o en el participan para la realización de una actividad, y el aporte unitario es la cantidad de recursos que se necesita por una unidad determinada de partida. Bien, aquí tenemos lo correspondiente a la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica básicamente es aquella ruta que tiene el tiempo más largo en un proyecto, ¿sí? No olvidemos que la duración de la ruta crítica es la que nos determina la duración del proyecto. Bien, es decir, que las actividades de esta ruta crítica tienen holgura cero. Es decir, que estas actividades no pueden retrasarse porque si es que se retrasan, van a retrasar la duración general del proyecto. En un proyecto pueden existir varias rutas, ¿no? Hay que tener en consideración ello. En un proyecto pueden existir varias rutas. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos dos rutas, pero se considera ruta crítica aquella que tiene mayor duración. En este caso, la ruta superior vemos que tiene 150 días y la inferior 135. Es por eso que la ruta crítica viene a ser la superior. Aquí tenemos lo correspondiente al día calendario y al día útil. ¿Cuál es la diferencia? Los días calendarios son los que pertenecen a un mismo mes y no se hace diferencia entre los días que se trabajan y los feriados o los no feriados o los días no laborables. Es decir, los días calendario son todos los días del mes, es decir, 30 días, 31 días, etc. ¿No? Son todos los días del mes independientemente si haya feriados o no. Mientras que los días útiles son todos los días de la semana, incluidos días eh, los días utilizan todos aquellos días únicamente trabajados, ¿sí? Que no considera los días festivos, no considera eh, los días no laborables, etc. Los días calendario, entonces, son todos los días de la semana, incluidos los fines de semana, días festivos y demás, mientras que los días útiles únicamente son los días trabajados, los días que se ejecutan o que son parte para la ejecución de un proyecto. Bien, son únicamente días laborables. Bien, ¿preguntas? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hemos terminado entonces con la sesión número 1, que básicamente consistía en
desarrollar algunos términos básicos referentes a la programación y control de obras y poder recordar algunos términos con respecto a gestión de proyectos. En la siguiente sesión vamos a hablar un poco más y vamos a determinar